Libro de Juan y vamos a observar el último capítulo, el capítulo 21. Y ahora me siento como los boxeadores en el último round, ¿no? Como que agarran la fuerza y ahora sí, dan el todo por el todo. Solía ver el boxeo con mi padre y estábamos ahí y viendo el 12º round, es el que me gustaba más porque ahí sí se daban fuerte, ¿no? Ahí ya, lo más, tenían que dar lo último, ¿no? Y yo sé que mi madre estaba, ay, ay, gritando tanto, y se están peleando, pues es un boxeo, ¿verdad? Pero siempre preocupada, hasta ya casi estaba orando por cada uno de ellos. Le digo, bueno, pero ahí estábamos teniendo un buen tiempo. Pero bien, el capítulo 21 es algo hermoso y me gustaría poner la escena, pero que nunca olvidáramos la escena, porque vamos a aprenderlo más adelante y al final vamos a tocar esta escena. Y vemos aquí Jesús y los pescadores estaban tratando de sacar peces del mar y no hay resultado bueno. Pero ahora vemos a Jesús a la orilla de la playa cocinando un rico desayuno. Y dice Jesús, ven y vengan y desayunen conmigo. Y vemos aquí a aquellos chicos, a Juan, a Pedro y a los demás, y llegan a ese lugar y son alimentados por Jesús. Ahora date cuenta, a veces me pongo a pensar, ¿cómo sería esa playa en aquellos entonces? Pienso que Jesús hizo una fogata ahí en medio para calentarse, no solamente quizás porque hubiese frío, ¿verdad? Pero quizás para también cocinar. Pero vemos aquí en la escena, Jesús, del versículo 14, están desayunando juntos. Y ahora vamos a observar y comenzar del versículo 15 del capítulo 21. Y vamos a terminar este capítulo último. Y estamos aquí ahora con un diálogo. Y date cuenta que el 21 estamos observando la vida de Pedro. Y cómo Jesús, por medio de Juan, trató de resaltar la vida de Pedro para que nosotros pudiéramos entender algo muy fuerte en nuestra vida. Y aquí en este capítulo, en la segunda parte, vemos este diálogo de Jesús con Pedro. Y en la parte número 2, del 15 al 25, vemos la restauración pública de Pedro. Y vamos a comenzar a leer los primeros 2 versículos y hacer observaciones. Y aquí Jesús pregunta sobre el amor de Pedro. Ahora, estudiantes, yo sé que el miércoles habíamos tocado un punto importante y yo sé que el miércoles vamos a tocarlo otra vez. Pero quiero hacer solamente un comercial. ¿Sabían que ahora los estudiantes están aprendiendo griego? Y están con las primeras 3 letras. Así es que el examen de hoy, pregúnteles, a ver, dime las palabras en griego, las 3 primeras letras, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es aprendernos todo el abecedario. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y les voy a decir por qué. Y vamos a ver algunas palabras aquí interesantes. Pero aquí Jesús pregunta sobre el amor de Pedro. Y el versículo 15 dice así, leo de la Nueva Versión de las Américas, dice que cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, escucha esto, estas son las palabras de Jesús, dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Date cuenta aquí. Y luego dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Es lo que contestó Pedro. Y Jesús le dijo, ¿apacienta qué? Mis ovejas, o también la Nueva Versión de las Américas dice, mis corderos. Ahora, vamos a detenernos aquí un poco. Y date cuenta aquí en el versículo 15, dice, ¿me amas más que estos? Y aquí se refiere la palabra estos, y podría ser quizás Jesús estaba señalando a los judíos, ¿verdad? Cuando tú lees esto, a lo mejor Jesús estaba sentado en esa fogata y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Podría ser una opción. O sin embargo, Pedro, vemos aquí, había dicho antes, Señor, si todos te fallan, yo nunca lo haré. Y eso me hace a crear o pensar otras preguntas. Bueno, si Pedro dijo esto, si Señor, si todos te fallan,
yo nunca lo haré. Entonces podría ser que quizás Jesús estaba señalando los 153 peces, diciendo, no observando a los discípulos, pero diciendo, Pedro, ¿me amas más que a estos, los que estaban en las redes? ¿Te das cuenta? Pero quizás podría ser. Y viene esta pregunta, ¿me amas más que pescar, Pedro? O podría ser que quizás fuera una referencia viendo hacia el mar, aquellas barcas, diciéndole y viendo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que tu ocupación? ¿O el trabajo realmente es tu máxima prioridad en tu vida? ¿No lo crees? Podría ser. A lo mejor no se refirió a los discípulos, a lo mejor quizás se refirió a los 153 peces, o a lo mejor vio en el mar y dice, ¿me amas más que realmente a lo que tú estás haciendo en tu ocupación? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Me amas más que estos discípulos, más que estos peces, más que esa barca? Pedro, ¿me amas? Y la palabra que Jesús usa aquí es la palabra en griego, ágape, la clase más elevada de amor. Y pudiendo escuchar, diciendo Jesús, Pedro, te he alimentado, os he mostrado gracia. ¿Sabes qué, Pedro? Me estoy acercando a ti. Pedro, ¿me amas con un amor perfecto? Y vemos aquí que acerca de esta palabra, acerca de amor, en la palabra en griego, hay 4 tipos de palabras en griego. Quizás la Reina Valera, tú siempre vas viendo, me amas, me amas, me amas, ¿verdad? Pero en la palabra griego hay 4 tipos de diferentes palabras para especificar amor. La primera es la palabra storge, en palabra griego, que es el cariño que uno siente por un animal doméstico, como el perrito que está quizás en tu casa, ¿verdad? Oh, te amo mucho, ¿verdad? Esa es la palabra storge. O si no, también ese eros, con ese tipo de amor que tú tienes a tu pareja en el matrimonio. Algo sexual quizás. Esposo o a la esposa. Pero viene también esta palabra que es acerca del amor, que es fileo, ¿verdad? Que es ese amor fraternal, ese amor de familia. Cuando tú le dices a tu hijo, yo te amo mucho, entonces tú le usas la palabra, I phileo you, ¿verdad? Pero vemos aquí el amor agape, dar por dar, esa es la definición. Sin esperar nunca nada a cambio. Eso es lo que diferencia estas palabras de ese amor que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me estás agape? Ahora, y aquí Pedro usa la palabra fileo. Jesús le dijo, apacienta ¿qué? Mis corderos, mis ovejas. Y date cuenta aquí, en el versículo 15 dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te fileo, ¿verdad? Que te quiero. Es totalmente diferente a lo que quizás Jesús estaba esperando. Ese amor que, ágape, ¿te das cuenta? Y aquí Jesús le dijo, por último, apacienta ¿qué? Mis ovejas o mis corderos. Y en este caso Jesús le dice, un buen lugar para comenzar, Pedro, en este proceso de restauración es alimentar los corderos. ¿Quieres ser un buen ministro? Eso es lo que
puedo pensar en que Jesús está hablándole al corazón de Pedro. Pedro, ¿quieres ser un buen ministro? ¿Quieres ser un buen maestro? ¿Quieres ser un buen comunicador? ¿Realmente lo quieres hacer? ¿Sabes qué, Pedro? El mejor entrenamiento que jamás recibirás es con niños. Ellos son buenos críticos sinceros. Y cuando estoy hablando con niños es si pudiera aplicarlo en la iglesia, en el ministerio de niños, ¿verdad? ¿Quieres ser un buen predicador? Ve allá al ministerio de niños y predica la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que va a suceder? Si eres aburrido, no te mirarán ni asentirán cortésmente, o mejor dicho, si no estás siendo un buen comunicador, si no te estás conectando, sabes que lo vas a saber. Porque los niños te van a decir, estás muy aburrido hoy. Estoy cansado. Tengo hambre, ¿verdad? Los niños te obligan a definir tus términos. No te dejan esconderte detrás de esas grandes palabras, ¿verdad? Quizás sientas que has estado en una excursión de pesca. Bueno, quiero decirte esto. Participa en el ministerio de niños. Alimenta a los corderos. Es lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro. Es un privilegio, hermanos, y la mejor preparación que hayas tenido es enseñar. ¿Dónde? En el ministerio de niños. Cuando era joven, yo empecé sirviendo, enseñando en el ministerio de niños. Y no es fácil, hermanos. Tremendo. Sales más cansado. Siéntate aquí y póntate bien. Escucha, ¿verdad? Y cuando te dicen, es que estás aburrido, es que no cantas bien, pues canto para el Señor, ¿verdad? No quiere decirles, pero dices, ay, Señor, ayúdame porque aquí saco chispas, ¿verdad? Pero es hermoso y poder ver cómo Jesús está diciéndole a Pedro, Pedro, apacienta a mis corderos. Y vamos a saber por qué le está diciendo esto. El 16 dice, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de ¿quién? De Juan, Jonás. ¿Me amas? Y dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez, date cuenta aquí. Le contestó Pedro. Jesús le dijo que pastorea mis ovejas. Ahora, aquí, hermanos, la palabra griega traducida para alimentar es poimino, o poimaino, mejor dicho, que significa cuidar o pastorear. Cuando dice aquí la palabra apacienta mis corderos, Pedro también le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pedro, pero también quiero que no solamente apacientes a mis ovejas o corderos, pero también cuídalos. Instruyó Jesús esto a Pedro. Estamos observando dos cosas diferentes. Cuando era joven, fui con mi amigo Serafín a cuidar, a apacentar las ovejas. Y apacentar las ovejas, los llevas en el pasto más hermoso que puedas encontrar. Y ahí llegan y ok, ahí vamos a jugar entonces. Ahí nos sentamos o hacemos cosas, platicamos, jugamos en lo que ellos están comiendo. Estás apacentando a los corderos, ¿verdad? Se están alimentando. Pero también teníamos otra responsabilidad. ¿De qué? De cuidarlos. Porque hay unos que se nos iban. Los tremendos teníamos que agarrarlos, ¿verdad? Ir a buscarlos porque se nos perdían. Y eso es cuidar. ¿Te das cuenta? Es importante para nosotros como ministros, como líderes, como maestros, apacentar la grey de Dios, pero también tenemos que cuidarlas. Muchas personas apacientan, pero a veces falta el cuidado. Y tenemos que tener cuidado. Y vemos aquí, versículo 17, Jesús le pregunta a Pedro una tercera vez, date cuenta, ¿me amas? Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció, date cuenta aquí, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? No sé qué le pasaría en el corazón de Pedro. Y otra vez, la tercera vez, el gallo y ahora de Jesús. Híjoles, ¿no?
Y por eso a lo mejor se entristeció y le digo, la voy a regar otra vez, ¿no? Quizás. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Verdad? Y luego dice Jesús, ¿qué? Apacienta mis ovejas. Ahora esta vez, algo interesante aquí. Y este es el juego de palabras originales en griego. Esta vez Jesús usa la palabra fileo. ¿Te das cuenta? Que dice, ¿me quieres? En español podemos distinguirla, ya no dijo me amas. Dice, ¿me fileas? Y es por eso que Pedro se entristeció, dice, wow, aquí Jesús sí realmente me dio fuerte en el corazón. Estoy en el último round y aquí me dio un gancho al hígado. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Pedro no diría, te amo incondicionalmente. ¿Sabes por qué? Porque no podía decirlo. Y notemos esto ahora, hermanos. Jesús había dicho anteriormente esto. El que lo ama es aquel que guarda ¿qué? Sus mandamientos en Juan 14, 21. ¿Verdad? Entendamos esto. Jesús, date cuenta de la situación. Jesús había ordenado a los discípulos que se encontraran ¿dónde? ¿En la playa? No. Nos vemos a la montaña. Chicos, discípulos, nos vemos allá en la montaña. ¿Ok? Eso es lo que dijo él. En Mateo 28, 16. Razón por la cual Pedro dice aquí, Señor, tú lo sabes, Señor. Sabes que estoy en lugar equivocado, incluso ahorita. Ahora, por eso no puedo decir te amo como tú nos enseñaste a amarte. Pero tú me gustas. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes lo que respondió? Y pido pensar cómo Jesús pudo responder aquí. Pedro, genial, grandioso. Nos vemos allí. Apacienta mis ovejas. Involúcrate en el servicio. Pedro, hey, déjame usarte. Eso es lo que realmente quiere Jesús en la vida de Pedro. El Señor nos encontrará donde quiera que estemos, hermanos, e irá con nosotros hasta donde queramos llegar. Entendamos esto. Puedes continuar en el ministerio, conociendo al Señor íntimamente, en adoración, alabanza y oración. Puedes llegar hasta donde quieras y Él va a estar contigo. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a la montaña donde el Señor te está esperando? ¿O te quieres ir como Pedro a la playa? Y creo que es importante para nosotros observar lo que estos chicos estaban haciendo. ¿Y por qué Pedro se encontraba en esa situación? ¿Por qué Jesús se dirigió a Pedro? Porque él dijo, me voy a pescar a la montaña. Mejor me voy a mi oficio que usualmente hacía antes. Versículo 18, 19, vemos aquí el llamamiento de Jesús en la vida de Pedro. Versículo 18 dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro que te vestirá y te llevará a donde quieras, ¿verdad? Es lo que va a suceder con nosotros algún día también. Versículo 19 dice, esto dijo, dando a entender a la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme, subraya eso, porque es muy importante para nosotros. Y es lo que quiere decir Jesús para nuestra vida. Es como si dijera Jesús, Pedro, cuando eras joven, quisiste dar tu vida por mí. Pero, ¿sabes qué? No lo hiciste. Retrocediste. Pedro,
Adivina qué, Pedrito. Lo que podía pensar que Jesús estaba ahí. Lo lograrás cuando seas mayor. Sí, te llevarán, pero en última instancia es a lo que aspirabas en tu juventud. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate lo que Jesús está diciéndole a Pedro. Pedro realmente está recibiendo ese llamado de Dios. Y fíjate qué pasa. Versículo 20 al 23. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era este? Juan, ¿verdad? El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Ahora, cuando estabas viendo esta porción, hermanos, dije, caray, pues está interesante, ¿no? Es como si Jesús le hubiera hecho a Pedro, ¿conoces a Ketty? ¿Verdad? ¿Ketty? No sé si como niños hacían eso. Yo siempre hacía eso también. ¿Conoces a Ketty? Ketty no. ¿Quién es Ketty? ¿Qué te importa, verdad? Pero sería un poco todo groserito, ¿no? Y cuando estaba estudiando, como que Jesús dijo eso, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y la pregunta aquí, Pedro a Jesús. Aquí le está preguntando Pedro a Jesús, ¿y qué pasa con este, verdad? Con el Juan, ¿verdad? Siempre somos como chicos. ¿Y este qué? Cuando mi mamá decía a mí hacer algo, y yo le decía, ¿y él qué va a hacer, verdad? Siempre son así los chicos, yo no sé. Pero aquí Pedro está actuando de la misma manera. ¿Y es de qué? ¿Qué pasa con Juan? Pero ¿sabes qué? Lo que Pedro no sabía es que Juan sería envenenado, hervido y exiliado antes de morir finalmente. Pero ¿sabes qué? Jesús no le dice esto a Pedro. ¿Te das cuenta? Él pudo decirle. El versículo 23 dice, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino lo que dijo Jesús, dijo esto, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Verdad? Jesús no dijo que Juan viviría hasta que regresara. Simplemente dijo que los días de Juan estaban en su mano. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes qué? Algunas personas parecen no ser propensas a sufrir accidentes, sino a sufrir incidentes. Es decir, siempre parecen estar haciendo o diciendo algo incorrecto en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Y un hombre así fue el apóstol Pedro. Tenía tendencia a verse involucrado en incidentes en los que decía o hacía algo incorrecto, ¿verdad? Y que en nuestro texto aquí lo hace una vez más. Y como observamos aquí, hermanos, Jesús, que había resucitado de entre los muertos en ese momento, dijo a los discípulos que se encontraran en el monte designado en Galilea, como nos dice Mateo 28, 16. Pero ¿sabes qué? Y en el camino a Galilea, Pedro había dicho, voy a pescar. Y el lenguaje que indica más da una excursión única. Es como si estuvieran caminando y dije, yo me voy a pescar, ¿verdad? Como cuando íbamos a la escuela y uno dice, yo me voy a las maquinitas, ¿verdad? Ahí nos vemos, ¿verdad? Y entonces vemos lo que está sucediendo aquí. En otras palabras, dice, volveré a pescar, volveré a lo que solía hacer, volveré a mi antigua forma de vida. Aquí está Pedro en la playa, ¿verdad? Cuando debería de estar en la montaña, en el retiro de jóvenes, o en el retiro de damas,
o realmente esperando el Espíritu, ¿no? La mayoría hacemos retiros en las montañas, ¿no crees? Pero date cuenta lo que hace aquí Pedro. Escuchando a Jesús decir, cuando seas viejo, Pedro, te llevarán a donde quieran, a donde no quieras ir. Y está hablando aquí de la muerte que sufriría Pedro por crucifixión. ¿Te das cuenta? Puedes contar conmigo, había dicho Pedro antes. Si todos los demás te abandonan, Señor, yo nunca te voy a fallar. Y sabes que allí en el Getsemaní, Pedro sacó su espada y comenzó a usarla. Ahora Pedro hablaba en serio acerca de llegar al final con el Señor. Realmente lo que dijo, realmente lo dijo en su corazón. No es de que estaba mintiendo. En un punto en su corazón estaba siendo sincero. Sin embargo, unas horas más tarde, sintiéndose amenazado por una sirvienta, negó al Señor 3 veces. ¿Se acuerdan cuando arrestaron a Jesús y estaba en medio de ese fuego? Bueno, vamos a ver la escena que está aquí. Así que aquí está Jesús diciendo, Pedro, ahora estamos en otro incendio, en otra fogata. Ya no estás en el lugar donde me negaste 3 veces. En esa fogata que te dijeron, ¿no eres tú uno de los discípulos? Y dijo, no, yo no soy. Ahora tú estás conmigo en esta fogata. Te estoy dando de comer porque yo quiero algo serio contigo. Así como tú lo dijiste en mi corazón, en tu corazón una vez. Y le está diciendo, ¿recuerdas el otro fuego, Pedro? Donde cediste, donde retrocediste, donde me negaste. Bueno, te digo a ti, antes este fuego en la playa que vas a arder intensamente, que vas a lograrlo, que vas a morir por mí. Pero ¿sabes qué? Pedro no escuchó la bendición. En cambio, ¿sabes lo que sucedió? Apartó los ojos de Jesús y señaló a Juan y dijo, ¿y qué hay de este? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Recuerda lo que pasó en Mateo 14, cuando en esta historia, escucha esto, el viento soplaba, las olas estaban rodando de repente. Los aterrorizados discípulos ven una figura caminando hacia ellos. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, entonces invítame a venir. El Señor lo hizo y Pedro realmente caminó sobre el agua. Alguien que esa experiencia solamente él la puede contar, hermanos. Solamente él la puede contar. Y vemos que él caminó sobre el agua hasta que al mirar las olas, ¿qué pasó? Comenzó a ¿qué? A hundirse. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Pero vemos cómo Jesús se mantiene. Y a ti y a mí también nos pasa lo mismo. Empezamos a mirar la tormenta, a preocuparnos por las circunstancias, a preguntarnos por las personas y empezamos a ¿qué? A hundirnos. No es asunto tuyo lo que le pase a Juan, le dijo Jesús a Pedro, mientras estaban juntos en el fuego. Y Pedro lo hizo. Y algo interesante aquí, hermanos, de esta historia. Aquí encontramos 4 aspectos para seguir a Jesús en esta sección tremendamente útiles. Y escríbelos porque es importante. Y primero, como título, pon sígueme. Porque eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Sígueme. Y vamos a ver 4 aspectos importantes si realmente tú quieres seguir a Jesús. ¿Listos? El número 1 es así. En esta situación, y lo que yo puedo ver en la vida de Pedro, número 1, esto me anima a seguirlo. Ponlo así. Pon el primer título, sígueme, y di, esto me anima a seguirlo.
Y vamos a hacer algunas observaciones aquí. Como Pedro, podemos decir, es que yo soy un torpe y un tropiezo también. Sin embargo, Jesús en su gracia y misericordia, Él le dice a Pedro, Pedro, lo vas a lograr. Y el Señor te está diciendo a ti hoy en día, lo vas a lograr. Si tú te sientes de esa manera. Es que yo no puedo estudiar, ya tiene muchos años. O yo no puedo servir, no sé qué hacer, soy un inútil, ¿verdad? Pero el Señor te dice, lo vas a lograr, en verdad. El Señor nos va a ayudar. Tal vez te estés esforzándote y te estás aferrando al Señor, temiendo que si lo sueltas, te vas a perder. ¿No te a veces te sientes así? Te esfuerzas y te esfuerzas y piensas que si lo sueltas, entonces lo vas a perder. Bueno, quiero decirte esta mañana, esta tarde, ten paz en tu corazón. La verdad es que Él te tiene a ti en la diestra de su justicia. Isaías 41:10. Si tú estás en el fondo del barranco y te está agarrando de la mano, podría ser que tu mano ya está débil y ya no puedes forzar, ya no puedes agarrarlo más y lo dejas ir. Pero el Señor nunca te va a dejar ir. Él va a estar ahí fuerte siempre en lo que tú estás haciendo. Si has abierto tu corazón al Señor, te puedo asegurar que lo lograrás porque Él completa lo que comenzó. Filipenses 1:6. Y aquel, dice Pablo, que puede guardar lo que ha sido encomendado. También versículo 2 Timoteo 1:12. Jesús le dijo a Pedro que lo guardaría hasta la muerte. Entonces, sé que Él hará lo mismo también para nosotros. Aquel que la buena obra comienza es fiel para terminarla. Así es que sigue ahí, aguanta. Había un comercial en México que siempre veíamos de la Levi's. Y estaban unos chicos en el lodo y con esa cuerda jalando y dice, aguanta, aguanta. Y supuestamente iban a caer en el lodo, ¿no? No sé si se acuerdan. Bueno, yo estoy viejo yo, ¿eh? Pero están ahí y dicen, aguanta, aguanta. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Esto me anima a seguir adelante porque lo vamos a lograr de acuerdo a la historia que vemos en la vida de Pedro. Número 2, esto me mantiene a seguirlo. Esto me mantiene a seguirlo. Pedro debió haber pensado acerca de Juan, ¿verdad? Parece que lo ha hecho en la sombra. Este se recostó en su pecho en la mesa. Este que está tan cerca de tu corazón, podría pensar Pedro, es que es Juan, ¿verdad? El que tú amabas mucho. Y quizás viene la pregunta, ¿alguna vez ves a una persona, una pareja, una familia y dices, wow, ellos han logrado tantas cosas y tú puedes verte a ti y dices, no es justo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, déjame decirte o contarte lo que pasó a Juan. Lo sabemos porque un tal Iranio, un discípulo de Policarpo en la historia, que era discípulo del mismo Juan, escribió una historia exhaustiva de Juan. Según Iranio, Juan ministró en Jerusalén durante un tiempo, y eso es la vida de Juan, y luego se encontró en Roma, la capital del imperio, y vamos a ver qué es lo que pasó con Juan. Allí, hermanos, experimentó tal dificultad y persecución que los enemigos del evangelio, ¿saben lo que hicieron? Envenenaron su bebida en un intento de matarlo. ¿Te das cuenta? Quizás al agua de horchata que ni ahí le pusieron, no sé, algo que quisieron envenenarlo. Y es por eso que en los registros de la iglesia primitiva vemos ahí un símbolo de Juan que es un cáliz. No sé si has visto en las monedas que hay un cáliz ahí. Eso es y no solamente eso, pero dice que es ese cáliz con una serpiente emergiendo de su interior. Es lo que significaba de Juan, que lo habían intentado envenenar. Y aunque Juan lo bebió, milagrosamente, ¿saben lo que pasó? No murió a causa de ello. Porque Dios, ¿qué? Lo protegió.
¿Te das cuenta? Aún decidido a destruirlo, este emperador cruel, César Nerón, ordenó que colocaran a Juan en un caldero de aceite hirviendo. Pero aunque su piel fue quemada, Juan no murió. ¿Te das cuenta? Y por eso fue condenado al exilio en esta isla llamada Patmos, donde fueron enviados los hombres más pervertidos, los prisioneros más incorregibles. Una isla rocosa y árida era el lugar más infernal que conocía el Imperio Romano. No era Hawái, hermanos. Es realmente algo feo. Y sin embargo, fue en Patmos, hermanos, fue en Patmos donde Juan se le entregó el libro de Apocalipsis. ¿Te das cuenta? El plan perfecto de Dios. Ahora esto me ilumina porque Jesús no le dijo a Pedro, ¿estás preguntando por Juan? Oh, déjame contarte sobre él, ¿verdad? Y sí, Pedro, serás crucificado, pero luego irás directo al cielo. Juan, en cambio, va a ser envenenado, va a estar en un caldero y va a irse a la isla de Patmos, ¿verdad? A vivir una vida muy dolorosa y difícil. ¿Te das cuenta? ¿A quién le pasó más cosas fuertes? A Juan. Y Pedrito quería saber, pero no iba a ser fácil para él. Y vemos aquí. Dijo, no, Jesús dijo, no. Simplemente te voy a decir no. Si quiero que Juan viva hasta que yo vuelva, en una forma de decirle a Pedro, ¿qué te importa a ti? Tú, Pedro, sígueme y punto, ¿verdad? Y el Señor quiere decirte a ti esta tarde, sígueme y punto. No alces una pregunta, pero, es que, ¿verdad? No, solamente sígueme. En algún momento tendrás la tentación de mirar a otra persona y decir, pobre de mí, a mí me crucifica mientras él navega. Porque no entenderás qué batallas estás tratando de liberar o estás enfrentando también, y la otra persona también está enfrentando de la misma manera. La Biblia dice que a ninguno de nosotros nos sobreviene ninguna tentación excepto la que es común a todos. 1 Corintios 10:13 dice así, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Todas las tentaciones que tú recibes, Dios no te va a dar una que no vas a poder soportar. ¿Sabías eso? Cada persona, hermanos, pasa por las mismas dificultades. Simplemente no lo vemos. Cuando lleguemos al cielo, ninguno de nosotros dirá, bueno, realmente yo lo pasé muy mal, Señor, ¿verdad? No vas a llegar, es que yo sufrí una inundación. Señor, tú no sabes la inundación. Pregúntale a Noé o ve a hablar con él acerca de una inundación, ¿no? Y vemos ahí realmente lo que está sucediendo aquí. Por el contrario, nos prostraremos ante el trono y diremos, Señor, fuiste justo y equitativo. El Señor es justo, ¿sabías eso? Y equitativo en todo lo que hiciste. Apocalipsis 16:7. Así que la próxima vez, hermanos, que te sientas tentado a tener una fiesta de lástima personal, recuerda que Jesús no da explicaciones. Él simplemente dice, sígueme. No te encierres en las cuatro paredes y Señor, dame una respuesta y luego te sigo. No, no. Solamente el Señor te dice, sígueme. Lo vas a lograr. Número 3, esto me ilumina a seguirlo. Juan y Pedro, entendamos algo, hermanos, tenían temperamentos y personalidades muy diferentes. Juan era un pensador, un contemplador y un místico. Pedro era un activista, un ambicioso. De hecho, cuando Jesús lo llamó, ¿qué estaban haciendo estos dos hombres? Bueno, Pedro estaba echando la red al mar, en Mateo 4.
Y dijo Jesús, sígueme y te haré que pescadores de hombres. Estaba en la actividad Pedro, era un chico movido. Y de hecho, Pedro se convirtió en un evangelista que traería a muchas personas en el reino. Se dice que predicó él en una ocasión un sermón y 3,000 personas fueron salvas. Imagínate, wow, qué tremendo, ¿no? Y Juan, por otra parte, no estaba echando la red. ¿Sabes qué estaba haciendo? En Mateo 4:21 estaba remendando redes. Estaba remendando redes. Y Juan continuaría reparando a las personas mientras enseñaba, predicaba y practicaba el amor. ¿Te das cuenta? Pedro es el evangelista y Juan es ¿qué? El que da el seguimiento. ¿Te das cuenta? El trabajo perfecto de Dios y lo que Dios tenía en plan para ellos. Estos dos eran muy diferentes en ministerio, mentalidad, temperamento y personalidad. Pero ¿sabes qué? Dios usó a ambos. Pedro se pregunta acerca de Juan, cuando en realidad el Señor los usaría de la misma manera. Y cuando entiendo esto, hermanos, puedo aceptar el ministerio de diferentes tipos de personas y de diferentes cualidades. Así es que estemos atentos, hermanos, y no digamos como Pedro, ¿y este qué va a hacer, verdad? Yo voy a recoger la basura, ¿y este qué va a hacer? O yo voy a enseñar, ¿y este qué va a hacer? No, el Señor sí dice, sígueme. Y eso es todo. Y por último, esto me instruye a seguirlo. La palabra sígueme, dice Jesús. ¿Por qué debería hacerlo? Podrías decir. Si eso significa ser crucificado boca abajo como Pedro, si eso significa ser colocado en un caldero de aceite hirviendo, Señor, gracias, pero no, gracias, ¿verdad? Cuando tú ves esas historias, dices, ay, pues está duro, ¿no? Trazaré mi propio rumbo, viviré mi propia vida. Eso es lo que yo dije un día. Señor, ¿sabes qué? Ministerio, no, gracias. Yo quiero ser un profesionista. Pero vemos aquí. Y date cuenta aquí, dice, y tú puedes. Nuestro amoroso Dios nos da a ti y a mí esa opción. Tú puedes. El Señor te da a escoger. Él no te va a obligar. Eso sí lo entendamos, hermanos. Seamos muy claros. Solo Él te da la invitación a seguirlo. Él nunca te va a obligar a seguirlo. Y eso sí es claro. Porque si lo sigues, entonces tendrás que negarte a ti mismo, a tomar su cruz y a seguirlo. Y aquí alza esta pregunta. ¿Por qué deberías hacer eso? ¿Por qué yo voy a seguirlo a Él? Bueno, sugiero por 2 razones. La primera, seguir a Jesús. Siga a Jesús para tener vida abundante. Es lo que queremos hacer. Jesús dijo que vino para que tengamos que una vida abundante, abundancia en Juan 10:10. La realidad del mundo nunca está a la altura de sus expectativas. No es así con el Señor. Dice que el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Te das cuenta? Pero date cuenta la número 2. Seguir a Jesús también es seguir a Jesús para la vida eterna. Si quieres ir al infierno, vivir en la oscuridad exterior donde hay llanto, lamento, crujir de dientes, donde no verás a otro individuo de edad en edad y de eternidad en eternidad, donde tu cuerpo convulsionará, donde la conciencia te perseguirá, donde tu pecado estará siempre delante de ti, no lo sigas, ¿verdad? Esa es la otra opción. Dios nunca intentó y nunca hizo el infierno para nosotros. ¿Eso fue para qué? Para Satanás. Nunca dijo, híjoles, ¿qué voy a hacer con los que se me rebelan, ¿no? Aquellos RBDs, ¿qué voy a hacer con ellos? No. Ellos van a optar por irse a ese lugar. Pero está esa opción.
Pero si como los discípulos dice, Señor, solo tú tienes palabras ¿a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo seguirás y terminarás en el cielo. Y esto es un buen deal, hermanos. Vida abundante aquí en la tierra ahora y vida eterna en los siglos venideros. Y entonces podrías decir, ¿por qué no quería seguirlo? ¿Verdad? Es un buen deal. Sígueme, dice Jesús, y acepta hoy su invitación y continúa haciéndolo todos los días de tu vida. Y por último, hermanos, 24 y 25, y terminamos con esta sección. Y vemos esta conclusión del Evangelio de Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribiera en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Imagínense, wow, qué tremendo, ¿no? El mundo ni siquiera podía contener todo lo que debería escribirse sobre Jesús. Pero ¿sabes qué? Efesios capítulo 2 indica que en los tiempos venideros por fin podremos explorar más plenamente su gracia y su misericordia. Y Juan nos dice en Apocalipsis que hay 4 criaturas en el cielo que alaban al Señor sin cesar, perpetua y eternamente. Es lo que dice en el Apocalipsis. ¿Y sabes qué? Esto continúa día y noche porque continuamente ven diferentes facetas, diferentes lados, diferentes aspectos de la persona de Jesús. Capítulo 4, versículo 8. ¿Y sabes qué? Lo mismo sucederá eternamente con nosotros. Jesús cautivará tanto tu corazón y expandirá tu mente que a medida que explores y experimentes las extraordinarias riquezas de su gracia y su bondad, ¿sabes lo que va a suceder? Lo vas a alabar por la eternidad. Date cuenta, experiméntalo. Cuando tú conoces más de Jesús, más tiendes a ser mejor adorador. Si tú no lo experimentas más, hasta ahí llegas. Pero yo quiero que experimentes esto. A medida que tú aprendes de la palabra de Dios, tú estás enamorando más de Él, ¿verdad? Dices, Señor, wow, no puedo entender. Pedro, y cuando yo vi la vida de Pedro, hermanos, dije, Señor, wow, eso es lo que pasó en mi vida. Yo crecí en la iglesia cristiana y yo sé que un día fui a la montaña por 2 semanas y yo sé que hubo un avivamiento, el Espíritu Santo explotó en ese lugar. En 2 semanas, cerca de 50 jóvenes, 20 años. Yo tenía 12, era el más chico. ¿Y por qué era el más chico? Porque mis hermanos eran grandes y pues me llevaban como el arrimado porque no me querían dejar solo, ¿verdad? Pero en ese campamento, hermanos, surgió algo interesante en mi vida. Hubo un tiempo de evangelización, era una campaña de evangelización. Y así como Pedro vemos aquí, cómo es que él fue llamado. Yo sé que en ese tiempo, esos 50 jóvenes en la evangelización, era un sábado, hermanos, íbamos a hacer un concierto en una cancha de básquetbol. Íbamos a pasar una movie, íbamos a dar flyers, íbamos a evangelizar. Y fuimos en la mañana, dimos flyers, y en la tarde iba a ser el concierto. ¿Y qué pasó? Empezó a llover. Y todos nos entristecimos y, oh, wow, ¿qué va a pasar? Este es el último día que vamos a hacer la campaña. Y está lloviendo muy fuerte. Y allá en México, cuando llueve, hermanos, llueve. Y es una tormenta, es un huracán. Digo, man. Y rayos, ¿no? Y no es como aquí, uy, tenemos tantas cosas, ¿no? Pero allá sin nada y, man, sálvense quien pueda, ¿no? Y estábamos tristes porque era tiempo de evangelización. Y una hora antes nos reunimos en un lugar, en un salón. Y dijo el pastor, vamos a orar para que el Señor calme la tempestad durante el tiempo de evangelización. Y oramos. Yo me acuerdo que estábamos ahí alrededor, en rueda, y oramos. ¿Y saben lo que pasó? Una hora después,
cesó la lluvia. Dijo, wow. Entonces estábamos anonadados. Dijo, Señor, wow, tremendo. Y el sol, y se secó la cancha, y pudimos en un tractor, me acuerdo, porque todavía lo puedo vivir, en un tractor tenía una plancha donde cargaban la cebada para los animales. En este caso teníamos los instrumentos, íbamos hacia arriba a la montaña, llegamos a la cima donde estaba la cancha de básquetbol, hicimos la evangelización y todos estaban ahí. Yo tenía flyers en mi mano y dijo, repártelos a quien veas ahí. Y empecé a repartir y ya era el llamado y la gente estaba ahí abajo. Y el Señor tocó mi corazón. Dice, Señor, ¿qué me está pasando? Estoy llorando también. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó en ese momento. Porque todos tenemos ese llamamiento especial, en particular, hermano. El hecho de venir a la iglesia no te hace cristiano. ¿Te das cuenta? Es el encuentro que tú tienes con Dios. Tú puedes ir miles y miles de días a la iglesia, pero si no hay una relación con Dios, ¿qué es? Es solamente una asistencia. Y yo me acuerdo que empecé a llorar y ya no sabía qué hacer. Digo, man, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así en mi corazón? Y me acuerdo que mi hermano mayor me abrazó y me dijo, ok, that's fine. O sea, él entendió lo que estaba sucediendo. Y ya me orilló, ¿verdad? Hasta un lado porque el tráfico está corriendo aquí, ¿no? Y ya cesé de llorar. Pero en ese entonces yo sé que el Espíritu Santo llegó a cada una de las personas, porque de ahí salieron muchos misioneros. Dejaron todo por seguir a Dios. Y ahora unos son pastores. Es lo que yo puedo ver. Porque el Señor tuvo ese tiempo ahí. No solamente para los que iban a evangelizar, pero también a los que iban a ser llamados. ¿Te das cuenta? En medio de esa fogata que tú estuviste ahí en la playa quizás, negando al Señor, diciendo, yo me voy a ir a la playa. Pero el Señor también quiere llamarte. En ese lugar. Él no te esperó en la montaña. Él fue a la playa por ti. Así como Él lo va a hacer en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué? Porque deja las 99 y se va por aquella que está sola, con ese corazón destruido. Tú no sabes lo que le pasó en el corazón a Pedro, pero podemos verlo en la palabra de Dios. Se entristeció. Señor, ¿qué puedo hacer? Tú sabes lo que hay en mi corazón. Y también el Señor, tú puedes decirlo así, Señor, ¿sabes qué? Tú conoces mi corazón. No puedo engañarte a ti. Pero sabes que el Señor te ama. Lo único que te dice hoy, dice, sígueme. Lo vas a lograr. Hay una esperanza. No es muy tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo sé que en la vida de Pedro no fue fácil, tantas cosas, tantos incidentes que ocurrieron en su vida, pero Padre, aprendemos tanto de él, porque estamos en la misma condición, Señor. Y Padre, simplemente queremos ser una iglesia avivada, Señor, una iglesia que responde en el momento adecuado, Señor. Hemos escuchado tu voz esta tarde, Señor. Queremos seguirte. Ya no queremos pensar, Señor, si puedo o no puedo. Queremos solamente seguirte a ti. Y Padre, de acuerdo a tu palabra, Señor, sé que tú estás conmigo. Sé que tu mano está sobre mí y me cuidas. Y yo sé que tú tienes planes especiales. Hay cosas que tú has comenzado en nosotros. Estamos bajo construcción. Pero Padre, también las vas a terminar, Señor. Padre, sé con Talita Kumi, la iglesia, con cada uno de ellos, con los chicos también, en la clase del Ministerio de Niños. Padre, queremos nosotros seguirte, Señor.
Ya no queremos regresar atrás, queremos simplemente tener esa vida abundante aquí en la tierra. Queremos obtener las promesas, lo más posible que tú nos has dado, esas bendiciones espirituales, Señor, y que un día vamos a estar contigo por siempre, Padre. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, y Padre, queremos seguirte hoy. Y en Cristo Jesús oramos, y todos decimos amén y amén.